La Semana Santa es la Pascua del Señor. ¿De dónde viene la Semana Santa? Los hebreos no eran pueblo, eran 12 tribus, 12 naciones, y las 12 estaban esclavizadas en Egipto. Las 12 tribus sabían que tenían origen común en Abraham, pero eran esclavos en Egipto. Y Dios mandó a Moisés a que los sacara de Egipto. Moisés le dijo al faraón que los dejara ir, y el faraón tenía el corazón duro, no los dejaba ir. Mandó las plagas y el faraón se mantuvo firme, y al final Moisés le dijo al pueblo: maten un cordero. ¿Matarán qué? Esa palabra, ¿qué les recuerda? Cordero. Varias veces aparece un cordero en el Antiguo Testamento. Cuando Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo, Abraham tuvo el valor de subir a la montaña con su hijo. Pero cuando levantó el puñal, Dios le dijo: no lo toques, ya sé que me amas. ¿Y qué apareció enredado en una zarza? El cordero. Y ahora Moisés manda matar un cordero y que con la sangre se unte el dintel de las puertas de los judíos, de los hebreos, de los judíos, de todas las tribus. Los judíos no eran más que una tribu del pueblo hebreo. Y esa noche Dios mandó al ángel del exterminio, y en todas las casas que entró el ángel mató al primogénito, al hijo mayor. Pero la casa de los hebreos se vio libre. Ante ese castigo tan grande, el faraón aflojó, y los hebreos, Dios les había dicho: pídanle prestados a los egipcios cosas de oro y de plata. Y los egipcios se olvidaron de las cosas de oro y de plata que le habían dado y los expulsaron de su territorio. Cuando los expulsaron, se llevaron el oro y se llevaron la plata. O sea que esos esclavos salieron felices, salieron saqueando al pueblo egipcio y salieron libres por la obra de Dios. Y cuando llegaron al Sinaí, después de atravesar el Mar Rojo a pie seco y que Dios destruyó los carros del faraón que los perseguía, allí Dios los convirtió en un pueblo. Y por eso todos los años, al llegar la Pascua, que es la luna llena de abril, se reúnen los hebreos y hacen una cena y vuelven a matar un cordero y se lo comen. Pero hubo un año muy especial en que cuando los hebreos iban a Jerusalén a celebrar su Pascua, su liberación, iban a matar a los corderos esa tarde del viernes para el sábado celebrar la Pascua. En esa misma tarde, cuando estaban matando los corderos en el templo, ahí Jesús murió en la cruz. Diga al de lado: esos corderos representaban a Jesús. Jesús es el cordero. Anoche yo estuve pintando y pinté un humilde y paciencia, un Jesús coronado de espinas con un manto rojo y una caña en la mano. E inspirado por el Espíritu Santo dije: ¿pero en qué lo siento? Pues tiene que estar sentado en algo, en una piedra. No, pinté como una caja. Y después, inspirado por el Espíritu Santo, a la caja le puse ladrillito. Total que quedó un altar. Jesús, humilde y paciente, sentado en un altar. Y pensé después, cuando lo vi, dije: aquí estuvo el Espíritu Santo, porque realmente Él no es nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda con Dios, que nos pone en paz con Dios, es ese cordero. Dice el libro de Malaquías, a mí me encanta esa parte, empieza a pelear con los hebreos y le dice: ustedes cuando me van a ofrecer una oveja, me ofrecen la oveja coja. ¿Ven la que camina así desbalanceada? Esa es la que me ofrece. Me van a ofrecer un becerro, buscan el becerro con sarna. Ustedes me dan a mí las sobras, lo peor que tienen. Pero vendrá el día, dice Dios, en que desde donde sale el sol hasta donde se pone, me ofrecerán una ofrenda pura, una ofrenda perfecta. Diga al de lado: esa es la misa. Porque el sacrificio del cordero que se hizo con sangre en esa montaña, antes de que Jesús se ofreciera en el Calvario, se ofreció en la última cena. El cordero cogió un pan, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Cogió la copa, se la dio y dijo: tomen y beban todos de ella,
porque esta es la copa de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por una multitud. Hagan esto para hacerme presente, como conmemoración. Eso significa, así como los hebreos todos los años matan un cordero para acordarse del día y hacer presente el día en que Dios los hizo pueblo y los liberó de Israel, ustedes cada vez que partan el pan y compartan la copa, están celebrando la verdadera liberación que yo la hago en la cruz. Al día siguiente de celebrar eso, Jesús murió en la cruz. Y eso es lo que nosotros celebramos en cada misa y en cada Semana Santa. Diga al del lado, la misa todos los días, la Semana Santa una vez al año. Y es tan grande esta fiesta que vamos a celebrar en esta Semana Santa, jueves, viernes y sábado, que nos hemos preparado 40 días rezando, haciendo penitencia, confesándonos para celebrar este gran evento. Todos estos días tienen que ser días contemplativos, vivirlos paso a paso. El jueves estar en la última cena con Jesús. Esa noche estar en el Getsemaní con Él. Ir a la cárcel con Él, ver el juicio de Jesús. En la mañana amanecer con Jesús preso, ir donde Pilato, ver cómo lo desprecian, verlo cargando la cruz, muriendo en la cruz, y terminar el Viernes Santo en la noche junto a la sepultura de Jesús, para tener el sábado el gozo de la victoria y la resurrección, el perdón y la gloria de Jesucristo. Diga al de al lado, vívelo intensamente. Ahora yo recibo de parte de Dios mi manera particular que yo quiero vivir estos días. En la película La Pasión de Mel Gibson hay un detalle que no está en la Biblia, pero que es seguro que fue así. Cuando a Jesús le ponen la cruz sobre los hombros, Jesús la besa. Y alguien comenta y se ríe, ¿cómo vas a estar besando la cruz en la que vas a morir? A mí me gusta ver eso porque mis hermanos evangélicos y algunos testigos de Jehová y de otras denominaciones cristianas desprecian el uso de la cruz. Porque dicen, si eso es un instrumento de muerte, si es verdad, esto era el peor instrumento de muerte que existía en el tiempo de Jesús. ¿A ustedes les parece hermosa una silla eléctrica? Una guillotina. Díganle al lado, la cruz es peor. Porque la silla eléctrica con una sola descarga te matan. La inyección letal, con una inyección te matan. Son formas, entre comillas, humanas de matar a un ser humano. La guillotina te corta la cabeza y azul quedaste. Pero esto era una muerte agónica, que a veces duraba días. Tal vez la forma de matar más cruel que nos podemos imaginar era la crucifixión. Y es un símbolo de muerte. Para los primeros cristianos, cargar una cruz en el pecho sería como si nosotros cargáramos una horca o cargáramos una guillotina. No es algo hermoso. Pero con el tiempo dejaron de crucificar por respeto a la cruz. Cuando el cristianismo se hizo fuerte en el Imperio Romano, sabiendo que Jesús había muerto en la cruz, a ningún criminal lo iban a crucificar. Y cuando dejaron de crucificar gente, poco a poco pasó de ser un símbolo de muerte a ser un símbolo de amor. Un símbolo de amor. Imagínate un niño que su mamá murió en el parto. Su mamá murió en el parto y a él lo criaron las tías. Y cuando ese niño llega grande es médico. Y lo asignan al hospital donde él nació. Entonces él busca en los libros del hospital dónde fue el parto de su mamá. Y cuando entra en la sala de parto, coge una sillita y se sienta allí y se pone a pensar. Aquí el libro dice que mi mamá estaba enferma y que le recomendaron que suspendiera mi embarazo, que me abortara para curarse ella. Pero sin embargo ella dijo que prefería que yo naciera y que de ella vieran si la podían salvar para cuidarme a mí, pero si no, que me dieran a mí prioridad. Está todo escrito en este libro. O sea que estas 4 paredes son un lugar terrible, porque aquí perdí yo a mi mamá. Aquí
ocurrió la razón por la que yo nunca supe lo que era un abrazo suyo, por la que yo no me pude criar a sus pechos, ni tuve una mamá que me arropara de noche, ni que me bendijera, y tuve que vivir de tía en tía. Pero esto de mi mamá fue un amor grande. Aquí lo que ocurrió no fue una tragedia, sino un acto de amor. Ella murió para que yo viviera. Diga al de lado, así es el Calvario. Así es la cruz. Jesucristo solemnemente un día, cuando estaba vivito y coleando, cuando estaba en pleno éxito, cuando estaba lleno de fama, todo el mundo quería tocarlo porque de él salía una fuerza que sanaba cualquier enfermedad. Cuando estaba en plenitud de vida y de sendero, dijo, repita conmigo, a mí nadie me quita la vida. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recobrarla. Por eso me ama el Padre. Fíjate las palabras que dijo Jesús, a mí nadie me quita la vida. Una vez Pilato le dijo en el juicio, tú no me hablas, tú no sabes que yo tengo poder para matarte o para dejarte vivir. Y Jesús le dijo, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiese dado de arriba. Por eso el pecado del que me entrego a ti es peor que el tuyo. ¿Quién entregó a Jesús? Los sumos sacerdotes, que lo rechazaron. Como él era una víctima, lo sacrificaron los sacerdotes de su pueblo. Ellos lo entregaron. Toda víctima debe ser inmolada por un sacerdote. Los sacerdotes que debían haberse postrado besando sus pies y adorándolo como Dios, más bien lo entregaron para matarlo. Entonces cuando él agarra la cruz, la besa y la acepta y la asume. En el Via Crucis de San José María Escrivá de Balaguer, a mí lo que me dejó más vivamente impresionado es que él dice en su contemplación que cuando llegan al Calvario, normalmente los soldados tenían mucho trabajo en que los ajusticiados extendieran los brazos y se los tenían que amarrar para poder hacer el trabajo de clavarlos. ¿Usted se imagina que a usted le quieran extender los brazos en una cruz para atravesarle las manos con clavos? Usted forcejearía, ¿sí o no? Pegaría gritos, trataría de salir corriendo. Más si eran hombres, malandros, asesinos, que eran a quienes se destinaba esa muerte. Pero los soldados se impresionaron, pues cuando Jesús llegó a la cruz, él mismo se acostó y él mismo abrió los brazos como un sacerdote que está dando la misa. El himno que cantamos los sacerdotes el Viernes Santo y el Domingo de Ramos dice, en plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Miren de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Él dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Él besó su cruz y él abrió los brazos. Como dice el prefacio de la misa, subió voluntariamente a la cruz para manifestar la gloria de la resurrección. Por eso nosotros adoramos la cruz, porque es el acto de amor más grande que ha podido ocurrir. Ahora, Jesús no quiere estar solo en la cruz. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, la única víctima, el único salvador. Pero en la misma cruz, debajo, al pie de la cruz, había una persona de pie. ¿Quién estaba de pie al pie de la cruz? Y María era pura. María era perfecta. En María no había ningún pecado. En Juan sí. En Magdalena también. Juan y Magdalena lloraban, sufrían, pero María, diga al de lado, corredimía. María sufría con él, no sufría por él. María estaba de pie al lado de la cruz, y así como su sangre redentora, las lágrimas de María unidas a esa sangre son redentoras. ¿Han visto esa preciosa película de Mel Gibson
que después de la crucifixión la Virgen la dejan acercarse y le besa los pies a Cristo. Y cuando aparta la cara, las mejillas llenas de lágrimas de la Virgen, están esas lágrimas mezcladas ¿con qué? Con la sangre. Una madre ensangrentada por besar a su hijo destrozado. Y lo que parece mentira, que es algo maravilloso, es que además de María, estás llamado a estar al pie de la cruz. Dirá que tienes al lado, tú. Tú estás llamado a estar al pie de la cruz con María. Yo le digo al Señor, ¿cómo es posible? Yo puedo entender que las lágrimas de la Purísima, que es perfecta, sirvan de ofrenda con la hostia pura para ofrecérsela a Dios. Pero bastante el diablo me ha matraqueado desde que entré al apostolado de la cruz diciendo, ¿cómo tú le vas a ofrecer a Dios eso? ¿Cómo tú le vas a ofrecer a Dios eso? Si tú eres un pecador. Pero parece mentira, pero aunque yo sea tan débil, aunque yo iba cayendo y rebotando, aunque yo sea tan inconstante, aunque yo sea tan imperfecto, también nosotros, y eso es lo que Conchita nos ha recordado, estamos llamados a estar con Jesús al pie de la cruz. Dígale que tiene al lado, redimido para redimir. Desde que yo soy niño, me ha preocupado la salvación de las almas. Los misioneros pasaron por mi pueblo, los redentoristas, hace muchos años. Yo estaba chiquito, de 3 años. Cuando yo vi un cura redentorista con sotana, yo dije, yo quiero ser padre a los 3 años. De ahí nació mi vocación. Y ellos dejaron una cruz blanca grande en el pueblo y decía, salva tu alma. Estaba todo pegado, salva tu alma, salva tu alma. Yo pensaba que era una sola palabra, pues estaba mal escrita, salva tu alma, salva tu alma, salva tu alma. ¿Qué significa salva tu alma? Hasta que salva tu alma. Salva tu alma. Diga al del lado, salva tu alma y salva las almas. Salva tu alma para salvar las almas. Báñate tú en la sangre de Cristo para llevar otros allí a bañarse en la sangre de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Pues descubriendo tu cruz. ¿Dónde está tu cruz? Yo recuerdo una experiencia personal. Yo tenía una salud de hierro. Nunca me enfermaba de nada. Me habían dado nada más como 2 gripes y 3 dolores de muela. Eso era todo lo que yo tenía en el currículum. Una vez me enfermé de las rodillas y el Señor me sanó. Para siempre sigo sano de las rodillas. Esta mañana me levanté que me dolía todo, menos la rodilla. Es un milagro que yo de aquí para acá, entre el muslo y la pierna, no puedo sentir dolor. Claro que la siento perfectamente, pero nunca me duelen. Esta mañana me dolían los tobillos, los dedos, las uñas, el pelo, pero las rodillas no me dolían. Y era un muchacho sanísimo, un gordito súper sano. Pero tenía una costumbre, lo hice varias veces, de irme caminando de Guacara a Ciudad Alianza para ir en silencio. La peregrinación, el caminar en silencio ayuda, es una forma de oración. En ese camino pasaron muchas cosas entre Dios y yo. Y un día yo iba de camino y no es por soberbia ni por ser mejor que nadie, pero yo quisiera ser santo. Dígale al lado, no pierda la esperanza de su propia santidad. Claro, en mi pueblo no quieren que yo sea santo porque dicen si hay que sacarlo en procesión hay que gastar mucho cemento y va a pesar mucho. Pero yo no quiero ser santo para que me saquen en procesión. Yo quiero ser santo para agradar a Dios, porque yo soy una obra de Dios y quiero que esa obra sea completa y sea perfecta. Amén. Y cuando iba en el camino decía, Señor, tú le diste tantas enfermedades a los santos. En esos días yo había estado leyendo el libro Tiempo y Vida de Santa Teresa de Jesús, que me lo leí como 40 veces. Y es una vida detalladísima de la Madre Teresa de Jesús. Y ahí estaba el elenco de las enfermedades que la pobre tuvo, toda la vida estuvo enferma. Y bueno, Señor, ¿dónde están mis enfermedades? Yo venía con mi mente y con mi entendimiento contemplando a Jesús en la cruz y yo le dije, ¿dónde están mis enfermedades? El Señor me tomó la palabra.
dengue hemorrágico, chikungunya, Zika, 11 neumonías, 5 trombosis venosas profundas, fístulas, orquitis. Pare de contar. A mí me dicen los que me conocen que para las enfermedades que yo he pasado yo debería ser un enfermo tirado en una silla. Y aquí estoy, moviéndome por la gracia de Dios, porque eso sí, cuando las enfermedades nos vienen como cruz, no nos impiden cumplir nuestra obligación para servirle a Dios. Y llegaron todas mis enfermedades y yo considero que son una bendición. En las Biblias, esta mañana el padre se estaba riendo porque agarró uno de mis libros de oración y decía 2009, hermana Glenda, que traje la hermana Glenda, Lucía Báez, retiro de mujeres, retiro de Semana Santa, martes santo, todas las cosas que yo hacía en el año, el apostolado, yo las suelo anotar. Este año es que no he llevado la lista de las cosas que he hecho, pero después yo tengo una Biblia donde tú abres una tapa y aparecen todas mis enfermedades: 11 neumonías, 5 trombosis venosa profunda, operación de fístula. Todas esas cosas están puestas allí porque yo creo que yo salvo más almas cuando sufro que cuando predico. Y a lo mejor tú que me escuchas no eres predicador, pero seguro que sufres. Todo el mundo sufre. El otro día yo pregunté aquí: ustedes levanten la mano todos los que tienen un sufrimiento, y una señora se quedó con la mano abajo. Yo le dije: ¿a usted no le pica nada? Eso está grabado. Y al rato es que supe que la señora era sorda. Si ella escuchara hubiera levantado la mano. Ayer me pasó lo mismo en Maracay. Yo digo: levanten la mano todos los que llevan una cruz, y una se quedó así. Yo digo: mija, usted es sorda, porque el otro día una sorda. No, yo sí, también llevo cruz, que estaba distraída. ¿Ah? Entonces todos llevamos una cruz. Diga al de lado: todos podemos ser salvadores. Pero ¿sabes un problema? Que la cruz es algo tan feo. La cruz es algo tan feo que hay que ser un santo, hay que tener mucho Espíritu Santo para reconocer la cruz. Dile al de lado: la cruz es lo peor de tu vida. Sí, la cruz es aquello que a ti te cuesta aceptar, aquello que a ti te cuesta reconocer. Es tu vergüenza. La cruz da vergüenza, la cruz da dolor. Uno no quiere la cruz. Bueno, ni Jesús quiso la cruz. La cruz en principio es rechazada. Cuando Jesucristo, mira, Dios le dijo a grandes hombres signos de cosas que venían. Por ejemplo, le dijo a Juan Bautista: aquel sobre quien tú veas bajar el Espíritu como una paloma, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Parece que a Jesús le dijo Dios: tú estás destinado a predicarle nada más a las ovejas de Israel. El día en que te busquen los paganos, ese día viene el tiempo de la iglesia, que es la que va a convertir a los paganos, y ese día yo te voy a recoger. En el Evangelio de Juan nos cuenta que Felipe, que era el más pánfilo de los apóstoles, el más tontico, el más cortico, el más quedado, le llegan unos griegos en la fiesta de la Pascua esta que vamos a celebrar esta semana, y le dicen: queremos ver a Jesús. Y como Felipe es como Tontín, el de los 7 enanitos, no se atreve a decirle y le dice a Andrés, que el hermano de San Pedro. Imagino que San Andrés era un hombre sote, inteligente, echado para adelante como el hermano. Andrés, que unos griegos quieren ver a Jesús. Entonces Andrés va con Felipe: Señor, que unos griegos quieren verte. Qué impresionante cómo San Juan nos cuenta la transformación que Jesús tuvo en ese momento. Jesucristo dice: ahora mi alma está triste hasta la muerte. Eso significa en léxico de hoy: acabo de caer en depresión profunda. ¿Qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora.
Pero si para esta hora he venido, Padre, glorifica a tu Hijo. Y del cielo se oyó la voz del Padre. O sea, ese momento fue tan grave. Yo no sé por qué no es más importante en nuestros recuerdos y las fiestas de la iglesia. Ese momento fue tan grave que Dios desde el cielo le habló y le dijo: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. O sea, tenía gloria y la volverá a tener. Fíjate, Jesucristo estaba en la gloria, ¿sí o no? Bajó a la tierra, se hizo hombre, y cuando le dice glorifícame, devuélveme para allá. Dame la gloria que tenía contigo al principio del mundo, dice Jesús en la última cena. Dame la gloria mía, la propia gloria mía, sácame pues de la tierra. Y el Padre dice: tuviste gloria y la volverás a tener. La gente, algunos decían es un trueno, otros decían no es una voz, y Jesús dijo: esa voz sonó para ustedes. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Dile al de al lado: si tú no mueres, no das fruto. Si tú no sufres, no das fruto. Si tú no eres crucificado, no das fruto. Yo le preguntaba en estos días a los santos y le decía: bueno, a mí me da miedo preguntarle esas cosas a los santos. ¿Por qué ustedes pedían cruces? ¿Por qué Santa Verónica Giuliani en la noche gritaba en el patio: Dios mío, más pruebas, más cruces? Yo no digo eso ni loco. ¿Por qué anhelaban el sufrimiento? Si el sufrimiento es algo tan desagradable que nuestra naturaleza lo rechaza. Y poco a poco, a la luz del apostolado de la cruz, lo voy comprendiendo. Dígale al del lado: sufrimientos son almas. La cruz sufrida con amor son almas. Entonces, si uno arde en amor por las almas, en caridad por sus hermanos, no solamente aceptará los sufrimientos, sino que le dice: Señor, si hay algo más por ahí, tengo fuerza, súmalo para acá. Ajá, y que sea un alma santa para eso. Pues hasta el mismo Jesucristo sintió miedo. Llegó el momento en que Jesús contempló cómo lo que él había construido en 3 años empezó a temblar. Los apóstoles, cuando lo veían haciendo milagros y todo eso, estaban todos pegados detrás de él. Pero en lo que empiezan a ver que es perseguido por las autoridades judías, uno de sus apóstoles piensa: ¿cuánto puedo sacar yo de esto? Y va y le dice a los hebreos: ¿cuánto me dan si se lo entrego? Y lo ajustan en 30 monedas de plata. Diga al de lado: como José de Egipto. Estaba todo profetizado. A José lo cambiaron por unas monedas de plata y él también lo van a cambiar por unas monedas de plata. Entonces Jesús, viendo que viene la fiesta de su Pascua, que él es el cordero que va a ser sacrificado, diga al de lado: él lo sabía todo. Mi mamá, que en paz descanse, nunca se aprendió la salve en español. Solo se la sabía en alemán. Pero el Ave María se lo sabía en español y en alemán. Así Cristo conocía las cosas como hombre, limitado, pero al mismo tiempo lo sabía todo como Dios. ¿Me entiende? Dígale al lado: Cristo tenía 2 idiomas. Porque unas cosas las sabía como hombre y otras las sabía como Dios. Y él sabe que en esa Pascua él va a ser sacrificado. Él sabe que su muerte va a ser una muerte sacrificial. Entonces prepara el sacrificio él primero. Porque lo más importante no es el dolor, sino el sentimiento interno, el ofrecimiento interno. Mira, déjame explicarte. Un cáncer es un dolor muy grande, un inmenso dolor, porque el cáncer, uno sufre mucho con esa enfermedad y hasta le puede costar la vida. Pero un uñero, ¿qué cosa es un uñero? Uno se arrancó el pedacito de uña, se le infectó, se le hinchó y se le hizo una bolsita de pus dolorosa allí. El uñero se cura pinchándolo con algo estéril, se saca la pus, se echa ahí un poquitico de alcohol y listo, ¿sí o no? Un cáncer que no se ofrece, que en ningún momento dice: esta es mi cruz, la abrazo, la beso y te la ofrezco, Señor, no vale nada.
un sufrimiento terrible que pasó sin ningún fruto. Un uñerito tonto que como te duele. Bueno, el otro día me pegué de aquí una cabecita de fósforo que se me pegó y me quemó el dedo. Todavía está hinchado ahí. Esa tontería de una quemadita. Ay, Padre Santo, por las manos de María, yo te ofrezco este sufrimiento por las almas. El Señor me lo dijo a mí y yo se lo digo a ustedes. Un pequeño dolor ofrecido con amor, dígale al de lado, salva infinito número de almas. Yo nada más quiero ver la cara de rabia del diablo, que de verdad que el diablo trabaja, hay que reconocer eso. Y ha trabajado para envolver el corazón de tantos narcotraficantes, de tantos dueños de clínicas de aborto, de tantas personas que abandonan la fe católica. Cuando yo estoy en la curia, que trabajo como vicario general, y me llegan las cartas de Europa diciendo fulano de tal renuncia a la fe católica, sáquenlo del libro de bautismo. Yo veo al diablo haciendo toda esa obra y yo digo, tranquilo, Satanás, a cada cochino le llega su sábado. Pero cuando llega el final y el diablo saque la cuenta, porque el diablo nunca sabe si tú estás en gracia o no, eso lo sabe nada más Dios. Nadie sabe si está en gracia o no. Fíjate, la misma Juana de Arco, le preguntaron en su juicio, ¿usted está en gracia de Dios? Y llegó, eso yo no lo puedo saber. Ella dijo, si estoy, que Dios me conserve, y si no estoy, que Dios me ponga en su gracia. Porque hay gente que está fuera de la gracia de Dios y se siente muy bien. Diga al de al lado, vea la revista Hola. Hay gente que está en pecado mortal grave, pero tú los ves gozando un mundo, ¿sí o no? Y hay gente que es una santa, pero vive en el sufrimiento, ¿sí o no? O sea que la cuestión no está en si uno se siente bien o se siente mal, sino si uno está en comunión con Dios o no. Entonces cuando llegue el final, el diablo dirá, todas estas almas son mías. Y de repente ves esa cuerda de sinvergüenza purificados en el purgatorio y entrando en el cielo. Y el diablo va a reclamar, mira mi trabajo, y Dios le va a decir, sí, está bien, tú trabajaste bastante, pero aquí está esta mujer, la dejó el marido, los hijos no le salieron buenos, encima le buscaron unas nueras que eran unas desgraciadas, ella las llevó con paciencia y encima se le cayó el pelo, no hallaba con qué arreglarse esa cabeza, cargaba un turbante todo el tiempo. Y al final de la vida se arrugó toda y no tenía ni para comprarse una crema y se murió vieja y arrugada. Tú ni te diste cuenta, por ella todo lo que sufría me lo ofrecía, y sus sufrimientos unidos a los de mi hijo salvaron todas las almas que tú tenías en este lote. Eso es salvar las almas, arrancarle a Dios su gracia, sacar misericordia del corazón de Dios para los que no se la merecen. Amén. Ese es el trabajo de la cruz. Entonces yo he descubierto que mi cruz es muy valiosa. Dios me mandó mis enfermedades, pero ya yo tenía mis limitaciones que me cuesta mucho aceptarlas porque yo soy muy agalludo. Me ha mandado en la vida 2 o 3 persecuciones. Es bueno hacer un elenco de las cruces que nos han tocado vivir. Y cuando tienes ese elenco, te vas al altar de tu corazón y le dices, Padre eterno, Padre Santo, por las manos de la Virgen María. ¿Por qué por las manos de María? Ayer yo fui a Maracay a celebrar un retiro. Tenía que llevarme el alba, la bata blanca, porque no en todos los sitios hay batas blancas del tamaño mío. Entonces llegué en la madrugada para acá, agarré una bata, la enrollé y me la llevé. Cuando la desplegué en Maracay estaba toda arrugada. Salí yo vestido todo arrugado para el altar. Si eso hubiera pasado por la mano de cualquiera de ustedes, mis hermanas y amigas, ¿cómo me hubiera llegado la bata? Dobladita, ¿sí o no? Limpiecita. Es más, alguna la llega a ver medio sucia y dice, yo me la llevo, la lavo y se la llevo para Maracay. Así son ustedes. Por eso es que Dios hizo que los niñitos los hagan ustedes, las mujeres. Pues los hacemos los hombres y salen todos chuecos así. Las mujeres son unas artistas, un aplauso a las mujeres. Entonces por eso yo la ofrenda de mi cruz, que es muy imperfecta,
Ahí está lo que el diablo me decía a mí. ¿Cómo tú le vas a ofrecer a Dios esa porquería tuya que tú eres un sucio? Ah, no, pero yo lo ofrezco por las manos de María. María se encarga, ¿verdad?, de limpiar, de planchar, de arreglar eso que yo ofrezco. ¿Me entiendes eso, sí o no? Por las manos de María. Te ofrezco, Padre, ante todo al Verbo encarnado. Primero lo pongo a Él. Al Hijo tuyo, en el que tú tienes todas tus complacencias. Te ofrezco la hostia que se ofrece en todas las misas. Te ofrezco a tu Hijo Jesús el perfecto. Ahí está. Ya. Ahora viene la ñapa. ¿Sabes lo que es la ñapa? Uno cuando va a comprar, pide la ñapa. Una ñapa de papelón, era un pedacito de papelón. A mí me gustaba que mi mamá me mandaba para la bodega a comprar 2 bolívares de azúcar o 2 bolívares de arroz, que lo sacaban con un perol de un pote y lo echaban en una bolsa. Y yo le decía, ¿y la ñapa? Démela de papelón. Entonces le metían un machetazo al papelón, a la panela, y me da mi cachito de papelón para chupármelo yo en el camino. La ñapa no vale nada, pero es la ñapa. Qué triste la vida sin ñapa, ¿no es así? Entonces, ya está ahí, Cristo tiene lo más grande. Ahora, movido por el Espíritu Santo, pues, ¿qué nos puede mover a nosotros eso? Dígale al lado, todo el mundo se sacude la cruz. Todo el mundo se sacude la cruz, se busca la forma de liberarse. Nuestra sociedad es una sociedad que busca sacudirse toda cruz. Es la sociedad del confort, ¿sí o no? Tiempo libre, tiempo auster. Antes las pobres mujeres, pase una arepa, siembre el maíz, espere que crezca el maíz, coseche el maíz, pele el maíz, raspe el maíz, muela el maíz, sancoche el maíz, muela el maíz otra vez, ahora haga la arepa, móntela en el budare de cemento que tiene que estar rodándolo para levantarlo encima del poco de leña que tuvo que buscar y prender. Naguará, una arepa era el fruto de un trabajo de un titán, ¿sí o no? Por eso esas mujeres no tenían osteoporosis. ¿Qué gimnasio ni qué gimnasio? Nada más levantar el budare que pesa más que yo. El budare es la plancha donde se ponen las arepas. Y después, cuando la arepa está lista, ráspele con un vidrio el quemadito y guárdelas en un trapo limpio para que no se enfríen. Cuando una arepa llegaba a la boca, esa pobre mujer había trabajado más que un obrero. Ahora te coge una cazuela, echa la harina, echa el agua fría. Antes decían que tenía que ser tibia, ahora por flojera le echan el agua fría. Un poco de sal, le pasa la mano así 2 veces. ¡Tarán! Antes para licuar una cosa, para licuar unos tomates, había que buscar una piedra y una piedra de mole y poner tomate. Ahora, las cosas han cambiado mucho. Estamos en una sociedad que se quita la cruz. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a hacer eso? Por un amor que viene del corazón del Padre. El corazón del Padre quiere que todos los hombres se salven y nos da su Espíritu Santo como se lo dio a Jesús. Y uno la cruz la abraza, la quiere y la asume porque es el instrumento de salvación. Lo que me mueve a mí a ser una hostia viva es eso, el amor del Espíritu Santo. Y me ofrezco juntamente con Jesús como una hostia viva. Eso ya lo dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12. Ofrézcanse ustedes mismos como hostias vivas, santas y agradables a Dios. Ofrezco mi dolor. Por pequeñito que sea o grande que sea, dígale al lado, lo importante es el amor con que se ofrece. Yo me he sentado anoche y me he puesto a pensar eso. Yo soy una hostia viva. Estaba cansado ayer. Estuve predicando en Maracay, salí a las 6 de la mañana, o sea que me paré a las 5 y había dormido 4 horas nada más. Me fui para Maracay, el que me llevaba se echó una perdida, llegué a la encrucijada, volví. Llegué a Maracay, me senté a predicar a las 8 de la mañana, tuve un receso, la gente tuvo un receso. Yo en el receso me tuve que tomar fotos, bendecir, sonreír, hablar.
pues quedé expuesto allá a la multitud. Terminó la sesión de fotos y de bendiciones y padrecitos, no sea malito. Y después la misa, que la llevé toda yo. Total que fueron 4 horas y media de predicación. Arranqué para acá y comenzó el retiro de la tarde. Terminó la misa de la tarde y tuve un impulso de dibujar. Y me puse a pintar un rato. Me mandaron una hamburguesa, estaba bien buena. La lechuga estaba crujiente. Me comí mi hamburguesa, me tomé un refresquito y me senté. Me dolía todo. Estaba cansado. Tenía un cartón bien bonito para dibujar allí y tenía los marcadores. Y tenía unas ganas de dibujar inmensas anoche, pero no tenía fuerza. No tenía fuerza. Entonces antes de ya bañarme para acostarme con mi pijama, me senté y dije: Señor, yo soy una hostia viva. En este momento te ofrezco mi cansancio, te ofrezco todo lo que hice, te ofrezco lo que voy a hacer esta Semana Santa, te ofrezco cada palpitar de mi corazón. Y yo sentí que Dios Padre me recogía. Señor, y con esto salva a todos, incluso salva a los que me han hecho daño, a los que le hacen daño a mi país, a los que le hacen daño a mi familia. A las personas que yo no quiero, también te pido que las bendigas porque decido quererlas en ti. Dígale, así se salvan las almas. Y yo estoy seguro que con ese ofrecimiento que yo hice uniéndolo a mi misa, le hizo más bien a la humanidad que todas las horas que prediqué en el día. Le hizo más bien a la humanidad que todo mi trabajo. Y esto es algo muy hermoso porque la vida, si no nos morimos antes, nos va debilitando. Los jóvenes se sienten útiles, ¿sí o no? Porque trabajan, generan, producen. Pero a medida que uno se pone viejo, uno va produciendo menos. Hasta produce problemas. Uno va sintiéndose cada vez menos. Pero aunque sea solamente el latido de un corazón. Yo recuerdo en esto muy bonita la vida del padre Teodoro Armendáriz, que ruegue por nosotros porque está en el cielo incrustado allá en el corazón de Dios. El padre Teodoro se hizo sacerdote religioso y lo mandaron de España para el Congo belga. Naguará. Si usted tiene un enemigo, dígale que te manden para el Congo belga. ¿Ah? El Congo belga es donde están los pigmeos. Y él le predicaba a los pigmeos y fundó la iglesia entre los pigmeos. Celebraba la misa con una latica de sardina y una latica de atún. La lata de atún era el cáliz, la lata de sardina era la patena. Ahí ponía las hostias y el vino y celebraba la misa con los pigmeos. No había nada mejor que esas 2 latas en África. Y las guardó en una cajita. Y el padre Teodoro, cuando ya estaba tan débil que ya no servía para estar en África, pidió Venezuela. Y lo hicieron capellán de la iglesia de Tocuyito, de la cárcel de Tocuyito. Los más mayores aquí, que son de la edad mía, ¿algunos de ustedes en su casa tuvo artesanía de la cárcel de Tocuyito? Los presos hacían artesanía, montó talleres, hizo una iglesia inmensa dentro de la cárcel y puso la cárcel tan bella que los barrios de alrededor comían la comida que le sobraba a la cárcel aquí en Venezuela. Y cuando tenía todo eso en plenitud de belleza, fundó la parroquia de la Pocaterra. Y cuando ya estaba tan viejito, se fue a vivir para acá, para Naguanagua, y solamente celebraba misa y confesaba un poquito. Un día se me ocurrió a mí llevármelo a confesar por un retiro carismático, y lo senté en una silla de hierro como por 8 horas. Y la asiática lo dejó así. El hermano de él, que era sacerdote, me dijo: yo a ti te voy a matar. ¿Cómo ha sentado ese viejo 8 horas en esa silla de hierro? Mira cómo quedó el viejo doblado así en la cama. ¡Ay, Roberto! Y él me quería mucho. Pero al final de su vida yo no podía ni salir. Entonces buscó su cajita, sus 2 laticas, abrió su corporal y empezó a celebrar misa en la peinadora de su cuarto. Tenía una peinadora, ahí se sentaba y celebraba su misa. Pero lo más bonito fueron los últimos días que yo lo fui a ver. Y le dije: ¿todavía celebra ahí? Me dijo: ya no puedo. Ya lo único que puedo es decir: Jesús, María. Ya ni siquiera puedo rezar el breviario. No puedo leer y la cabeza no me da. Solo digo: Jesús, María.
Y cuando se murió, ¿saben lo último que él dijo? Jesús, María. Así es la vida del ser humano. Es como un arco, igual que la de Jesús. Creces, haces maravilla y al final desciende a un hilito de fuerza. En ese hilito de fuerza tú te puedes ofrecer. Y decir Jesús, María, con amor, vale lo mismo que irte al Congo belga a predicarle a los pigmeos. Dígale al lado, el peso es el amor. Y por eso en la ofrenda junto a la cruz, yo digo, estoy dispuesto a sacrificarme en unión con Cristo en todas las ocasiones que se me presenten. Dígale al lado, se te van a presentar. Esta mañana amanecí, me comí una arepita que me trajeron, me tomé un cafecito negro y cuando estoy preparándome un tecito, después del cafecito para tomarme las pastillas, digo, ¿qué hora es? Las 8:20. Me tocó dejar el té allí, salí corriendo, vestirme, ponerme la sotana, peinarme, echarme colonia y bajar corriendo. Esa carrera, esa simple carrera, que se me haya pasado la hora esta mañana, eso vale la pena, eso es una pequeña cruz. Aprovechelo todo, aprovechelo todo. Cuando me estaba afeitando, peinando, dije, no me he afeitado, mira, parezco un león. Eso es una cosita tonta. Dígale al lado, ofrézcala. Vamos a llenar como de flechas el cielo con todas nuestras crucecitas para salvar las almas. Y después dice el ofrecimiento, te imploro, Señor, 3 cosas. Y esta Semana Santa yo quiero aprender la ciencia de besar mi cruz, de reconocer mi cruz, de descubrir mi cruz y ofrecerla por esas 3 cosas. Primero, la salvación del mundo. La salvación de todo el mundo. Que tu corazón anhele que todas las almas se salven. Ese es el deseo de Dios. Dile al de lado, no te metas de juez. No, yo no creo que se salve todo el mundo. Yo espero que por lo menos fulano y sutano se vayan para el infierno. Eso significa que tú no tienes, mira, pero ni esto de Espíritu Santo, así, ni esto, aunque cargues 10 escapularios, ni esto tienes del Espíritu Santo. Por esas almas murió Jesús. Una vez se murió un hombre muy malo, que me hizo mucho daño a mí y a mucha gente. Y la gente se sobaba las manos y que ya debe estar en la quinta paila. Yo no sé, la quinta paila debe ser mala, ¿verdad? Porque no es que dice la cuarta ni la sexta, sino la quinta. Yo no sé quién ha ido por allá. Se tiene que estar en la quinta paila. Yo digo, no, porque este murió por él. Y si este es mi primer amor, ¿cómo voy yo a permitir que la sangre de Cristo se derrame en vano? Se derramó por él. Si está en la quinta paila, el diablo ganó. Que gane Cristo, ¿sí o no? Todos los hombres, que se salven todas las almas, son hijos de Dios, son hijos de la Virgen María. No le demos el gusto al diablo, ¿no es así? Vamos a salvar las almas. Segundo, la iglesia que sufre tanto. Nuestra iglesia está viviendo con mucho dolor porque, dígale de lado, el mundo se ha rebelado contra Dios, dígase de lado. El otro día vi un artículo de que en España ya no se casa nadie por la iglesia. Diga al de lado, en Venezuela menos. Aquí tengo tiempo que no preparo una boda. Y eso que esto era un casadero. Aquí había bodas todos los fines de semana. Yo pasaba todos los sábados. Usted me llamaba a mí los sábados a las 7. ¿Qué está haciendo, padre? Esperando la novia. Padre, ¿tiene novia? Llegó la novia de otro que no llega. Ahora nadie se casa. Yo sé lo que viene en el futuro. Si nadie se casa por la iglesia, no va a haber hogares cristianos. Si no hay hogares cristianos, los niños van a crecer sin Dios. Si los niños crecen sin Dios, nos espera una sociedad atea. Encima de eso, la iglesia, que es la que tenía que recuperar el lugar de Dios, el espacio de Dios, está desacreditada. Todo el mundo le tira piedras, la humilla, la desprecia.
Y es verdad, Jesucristo lo profetizó. Si la sal pierde el sabor, ¿con qué se la salará? No sirve más que para tirarla a la calle y que la desprecie la gente. Pero ¿sabes una cosa? Dile al de lado, la iglesia es el amor de Jesús. Es la esposa de Jesús. Es lo que Jesús más quiere. Mi papá tenía una bomba de gasolina en Bejuma, la estación de servicio San Rafael. Era el negocio de mi papá. Después se lo vendieron a otros dueños. Y yo siempre que paso por la bomba en Bejuma, me le quedo viendo. Y me gusta estar en esa esquina, porque ahí pasé yo toda mi infancia. Y pienso, ahí estaba la fosa, aquí estaba el puente, aquí estaban las salas de máquinas, aquí estaba el baño, aquí estaban los galpones donde yo tenía que estar secando esos carros inmensos para mí. Aquí éramos de la Shell, teníamos aquí la corriente, la super y el gasoil. Aquí estaban los aceites, aquí estaba el aire, aquí estaba el agua. Ahora todo está cambiado, pero está parado. Está parado. Si un día tumbaran la bomba, me dolería mucho. Si un día cambiaran eso por un supermercado, me dolería mucho, porque ese era el amor de mi papá. Ese negocio era el amor de mi papá. ¿Cómo me hubiera gustado, si yo no fuera cura, ser dueño de esa bomba para seguir el amor de mi papá? Pues Cristo, diga al de lado, Cristo no escribió la Biblia. Cristo lo que hizo fue fundar la iglesia que escribió la Biblia. Cristo, su trabajo en la vida fue fundar esta iglesia. Esta iglesia católica, que no es soberbia. La iglesia católica dice, nosotros somos la iglesia católica. Dentro de nosotros subsiste, ¿qué dije? Subsiste lo que Cristo hizo. En 2000 años se nos han pegado muchas costumbres, muchas cosas que no las puso el Señor. Pero en esta iglesia subsiste el trabajo de Jesús, la iglesia que Él fundó. Y por eso yo tengo 60 años y no me duele ni esto, haber dejado mi juventud, mis fuerzas, no haber formado una familia, no tener el cariño de una pareja, que nadie me diga papá, que nadie me diga abuelo, sino tío bisabuelo. ¿Qué es eso, tío bisabuelo? Tío bisabuelo no es nada. No me duele no tener dinero, no tener carro, no tener casa, no tener propiedades. Todo lo estimé basura por Cristo y por su iglesia. Y entonces yo me doy cuenta que la iglesia es un milagro sobrenatural, y la única forma que la iglesia se levante, se libere de sus enemigos, venza al demonio, es el sacrificio de la cruz. Y por eso me ofrezco por la iglesia. Pero dentro de la iglesia los sacerdotes son esenciales. Diga al de lado, sin sacerdote no hay predicación. Por el sacerdote ante todo es un predicador. Sin sacerdote no hay perdón de los pecados, dígale. Sin sacerdote Cristo no está en la Eucaristía. Hoy se dicen tantas cosas horribles de los sacerdotes. Se nos generaliza con los peores pecados que han cometido los peores de nosotros. Se nos humilla. Antes teníamos que convencer a los muchachos para dejar su casa, dejar sus proyectos, ser célibes, obedientes y hacerse sacerdote. Ahora tenemos una carga más. Tenemos que decirle, entra en un gremio despreciado. Entra en un gremio con mala fama. Antes, cuando un papá le decía a su hijo, papá, yo voy a ser sacerdote, y no te vas a casar, y vas a ser un pobretón así como la madre de Candelaria, que fundó a las hermanas carmelitas aquí en Venezuela, carmelitas hospitalarias. Y habían unas muchachas en un pueblo del llano que tenían vocación de monjas, y el papá no las dejó, porque él dijo, mis hijas no van a ser mendigas. Y esas monjas viven pidiendo real para los pobres, y mis hijas no van a ser unas mendigas. Ahora un hijo le dice a su papá, papá, quiero ser sacerdote, y el papá le dice, tú vas a entrar en ese gremio, tú no sabes lo que son los curas. Un gremio despreciado.
Antes yo salía con esta sotana y todo el mundo, bendición, Padre. Ahora me miran con desprecio porque me ven en sotana. Llegará el día en que me disparen por esto nada más, porque cada día es más grande el odio y el aborrecimiento por los sacerdotes. Pero los sacerdotes somos la porción escogida del corazón de Jesús. Fuimos elegidos desde toda la eternidad, no desde el vientre de la madre, desde toda la eternidad. Así como Dios pensó en María, pensó en nosotros. Y aunque ustedes no lo crean, este miserable pecador que les está hablando puede perdonar pecado. Lo que voy a decir es muy fuerte. San Miguel Arcángel no puede perdonar pecado. San Miguel Arcángel es puro, perfecto. Es el arcángel que venció a Satanás y no puede perdonar un pecado. La Virgen María coge un pan y por más que diga cosas, ese pan no se va a convertir en el cuerpo de su hijo. Ella tiene la inmensa, exclusiva dignidad de que ella hizo carne a Jesús en su vientre. Pero el sacerdote hace lo mismo todos los días en el altar. Y es un pobre miserable, un pobre pecador. ¿Quién sostiene al sacerdote? ¿Quién lo resguarda? Una vez, fíjense cómo son las cosas de Dios. Había una cosa en internet que uno buscaba su sacerdote para ofrecerse por él. Y estaban sacerdotes de todo el mundo, de Yugoslavia, de Breslavia, de Rumania. Y ojalá que el que me toque no tenga un nombre muy enredado, porque yo me voy a ofrecer toda mi vida, todo lo que yo haga, para que ese sacerdote sea santo. En el nombre de Dios. Y empezó la ruleta. Pasaban curas de todo el mundo. ¿Y saben quién me tocó a mí? Reinaldo del Prete, que sería mi arzobispo después. Yo le digo a Reinaldo, tú eres mi cura. Diga al de al lado, adopte un sacerdote. Espero que alguien me adopte a mí también hoy. Adopte un sacerdote y diga, yo voy a llevar a este sacerdote a plenitud, a la santidad. Porque ya nadie nos dice a los sacerdotes que tenemos que ser más perfectos que los ángeles. El diablo se la pasa mandándonos mensajitos. Tú eres humano, tú eres humano, tú eres humano. Es verdad, yo soy humano. Yo no soy un marciano. Pero yo estoy llamado a una santidad más grande que la de los ángeles. Porque yo estoy más cerca de Dios que los ángeles. Los sacerdotes necesitamos que nos devuelvan nuestra conciencia, nuestra dignidad. Y eso todo es obra espiritual. Y eso brota de la cruz. Entonces las almas, la iglesia, los sacerdotes. Diga de lado, grábeselo. Las almas, la iglesia y los sacerdotes. Eso es como una obsesión que tiene que entrar dentro de nuestro corazón. ¿Cómo decimos nosotros? Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, sálvalos. Ahora ustedes. Por el mundo, por la iglesia y por los sacerdotes. Todos ahora. Por el mundo, por la iglesia y por los sacerdotes. Jesús. Gloria a Dios. Entonces, estos días de la Semana Santa, yo los quiero invitar a que además de asistir a todos los ritos de la Semana Santa, también además de eso, ustedes se agarren su Biblia. Y yo les quiero invitar que el martes santo se lean el capítulo 53 de Isaías. El martes santo buscan un rato sabroso, prende su velita, pone su crucifijo y agarra el libro de Isaías, capítulo 53, y lo lee. Ese capítulo 53 de Isaías es tan preciosa, esa profecía de la pasión,
que parece que lo hubiera escrito uno de los evangelistas que vieron la pasión. Y fue escrito siglos antes de que Cristo naciera. Después el miércoles santo, el martes santo, Isaías 53. Después tú te buscas tu Biblia y el miércoles santo te lees la pasión según San Mateo. Buscas al final del Evangelio de San Mateo, vas viendo donde Jesús comienza en la última cena y te lo lees hasta la resurrección. Y lo lees con un resaltador en la mano y subrayas lo que te dice más. Y si tienes un cuadernito, lo rayas y escribe cualquier reflexión que el Espíritu Santo te dé en ese momento. El jueves santo, la pasión según San Lucas. El viernes santo, la pasión según San Marcos, que es la más original. Y el sábado, en el día, te lees la pasión según San Juan. Yo te puedo decir que uno de los regalos más grandes, más bellos de mi papá, que mi papá era un hombre rústico. Mi papá medía 2 metros y pico de alto, era un alemán guerrero que estuvo en la guerra, peleó en la guerra, tenía huecos de bala en el cuerpo. Un día le dije: papá, ¿y usted en la guerra mató a alguien? Cállate, me dijo. Esas cosas no se hablan. Tú no sabes lo que es una guerra. Y como dice mi cuñado, mi papá vino de Alemania, o sea, el martes santo se leen Isaías 53 y los otros días cogen un evangelio y se leen la pasión. Eso es todo, no tienen que buscarle tanta vuelta. Volvemos con lo de mi papá. Concéntrense que están distraídas. Mi papá, al final yo repito eso para que lo tengan. Mi papá, que era un hombre tan fuerte, él había sido evangélico, luterano de nacimiento. Mi familia era evangélica desde hace más de 300 años. Y papá llegó a Venezuela a trabajar como un burro, pero era evangélico. Como no tenía pastor cerca, le lavaba el carro y le engrasaba el carro y le cambiaba el aceite al párroco gratis, al que fuera católico el padre. Pero mi papá, para aprender bien el español, se puso a escuchar radio y escuchó la vida del doctor José Gregorio Hernández. Veía en televisión que había un programa, Los Milagros de José Gregorio Hernández, que es un santo venezolano que muchos creen que es brujo. Ningún brujo, es un santo grandioso, es venerable y pronto va a ser beato. Y después la vida de San Martín de Porres. Y fue al cine a ver la vida de San Martín de Porres. Y de ahí salió y le dijo al párroco: yo quiero ser católico. El mismo día que mi papá lo confirmaron, le dieron la primera comunión, lo casaron por la iglesia con mi mamá, me bautizaron a mí. ¡Tarán! Salió un cura, no iba a salir. O sea, ya el Espíritu Santo se fue a vivir para mi casa. Y entonces mi papá llegaba la Semana Santa y mi papá tenía una Biblia en alemán. Y había unos libros allí viejos que tenían ilustraciones en blanco y negro y nos hacía ver las fotos de la última cena, de la flagelación, mi papá. Y nos leía cualquiera de esas 4 pasiones y la traducía. Y yo no sé, se perdió, yo daría el alma por eso. Mi abuela, cuando yo tenía 11 años, imagínense, yo era una belleza de niño. 11 añitos, yo fui para la iglesia en Semana Santa y cuando volví, mi mamá dice: mándale a decir algo a la abuela. Mi abuela hablaba alemán, no entendía español, solamente habrá escuchado mi tierna vocecita. Pero ese cassette yo lo tuve en mis manos, porque volvió para Venezuela después cuando mi abuela se murió, como hasta los 27 años, y se perdió. Hoy debería haberlo pasado por un CD, un pendrive, pero eso se perdió. Y yo cuento de cabo a rabo, yo lo escuchaba en el seminario siendo sacerdote, desde la última cena hasta la resurrección, con detalle. Yo le escribí a mi familia esta mañana, en el grupo de la familia, que tengan una feliz Semana Santa. Léanle la pasión a los chamos. Mira, el mundo está sin Dios, pero si tú sientas a tu nieto, a tu bisnieto, y le enseñas con un librito imágenes de la pasión y le hablas de cómo Jesús sufrió por él,
Dígale al lado, eso no se borra nunca. Y yo sueño con que este video lo vean 60, 70 mil personas por YouTube y se animen a hacer eso, cada uno con un niño. Siembre la pasión de Cristo en el corazón de sus hijos. Eso no se va a borrar más nunca. Yo me he visto crecer como cristiano, como hombre, y siempre he sido muy mariano. Siempre me ha traído el Espíritu Santo. Pero yo me di cuenta que siempre la nota dominante de mi espiritualidad es la cruz. Aunque sea carismático, la cruz. Y fundé los Siervos de Jesús Crucificado, que es mi familia espiritual. Nosotros tenemos como objetivo en la iglesia que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Es el objetivo de este ministerio. Que Jesús sea conocido y amado en la Eucaristía. Que los sacerdotes y los que sirven a Cristo sean santos. Y que la iglesia se renueve. Y fíjense, son los mismos ideales de Conchita. Yo no conocía a Conchita y fundé mi familia espiritual con el carisma de Conchita. Por eso yo me considero Conchito, hijo de Conchita, familia de Conchita. La considero mi madre espiritual. No la conocía, pero descubrí aquí la plenitud de mi propia espiritualidad. Que Jesús, su sangre no se derrame en vano, significa que todas las almas se salven. Que los sacerdotes y los que sirven a Cristo sean santos. Que la iglesia se renueve, rompa la aurora de su justicia y la salvación llame como antorcha. Y que Jesús sea conocido y amado en la Eucaristía. Ese es el objetivo de nuestras vidas. Y ustedes como apóstoles están llamados a eso. Díganle al lado, salga de su espiritualidad egoísta. Muchos tienen una espiritualidad egoísta que se centra totalmente en ellos. Señor, que a mí no me pase nada, nada. Que yo sea feliz. Tú has visto, Señor, las películas de Disney. Al final son felices para toda la vida. Eso es lo que yo quiero para mí, Señor. Y que a mis hijos no los toque ni el pétalo de una rosa. Que mis hijos no sufran, que todos sean felices, que mis suegras se conviertan en princesas de Disney, las desgraciadas esas, mis nueras, que todas se vuelvan, que una sea la Frozen, otra sea la India, ¿sabes cómo se llama? La indígena, y la otra sea Moana, y Pocahontas, Blancanieves. No. Me impresionó tanto ayer que hay un salmo que termina Dios diciendo: se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocaré y lo escucharé. Hasta ahí nos gusta siempre, pero después dice Dios: estaré con él en la tribulación. No podemos huir de la cruz. Yo he sentido en oración que la cruz es de lo esencial del hombre. Es más, he pensado muchas veces que aunque no hubiera pecado original, la cruz era necesaria en el camino, porque la cruz nos amplía. ¿Qué es la cruz? Amor. Y no hay amor que no duela. Levante la mano los que han estado enamorados. ¿Usted nunca se enamoró? Ahora van a ver que me sale matemáticamente exacto. Levante la mano los que han sufrido. Ahí está. No existe el amor sin sufrimiento. Pero el amor, cuando se sufre con amor, de verdad, es un sufrimiento que no destruye. Por eso, en esta reconciliación con la cruz, que es lo que busca esta charla, que esta Semana Santa aprendamos a dejar de dar cosas contra el aguijón, de espantar la cruz, sino que aprendamos a asumirla con humildad y con amor. El Señor me ha dado una revelación estas últimas semanas maravillosa. Te la digo a ti, dígasela al que tiene al lado. La cruz no te hace daño. La cruz no te hace daño. Vamos a poner una cosa bien frívola. Una mujer cumple 40 años. 40 años. Y el esposo está preocupado por ella. Pues sabe que se acerca, ustedes saben, 40 años. Se acerca una turbulencia. Además, las mujeres cuando cumplen 40 años empiezan a pensar, no que ya son maduritas, sino que están viejas.
Y él no quiere verla sufrir por eso. Él sabe que ella es muy coqueta y le dice: mi amor, te dejé un sobre con mi regalo de los años que vas a cumplir. Mi loco dice que son 40. Gracias. Cuando abre el sobre, hay un programa de televisión que se llama Bochet, que es sobre cirugías plásticas. Y es un cupón para hacerse las 3 cirugías que ella elija. Pasa ella como 15 días ante ese espejo viendo qué escoge, ¿no? Me recojo la quijada, la nariz, el puente, este va seguro. La oreja. Bueno, así pasa hasta que escoge las 3. Mire, ¿sabe qué duele una cirugía de esas? Yo no me las he hecho, pero las he visto, quedan todas moradas, ¿sí o no? Moradas así como un monstruo. ¿Qué te hiciste? Pómulo. Después con un poco de vendas así. Y la última fue la de la barriga, que esa es peor porque le ponen una faja que dura como un mes y tiene puros botoncitos aquí por delante, que eso es espantoso. Esas operaciones, cuando uno la ve que se curó, que ya está lista, que se pone el traje de baño y va para la playa, ¿le hicieron daño? La dejaron bella. Claro, eso es pura frivolidad, ¿verdad? Pero esa ni se acordó que cumplió los 40. Está tan entretenida con veces las mejoras que se hizo. Andaba por todo el centro comercial como si todo el mundo estuviera pendiente del hocico de ella, que se lo había arreglado, la naricita. Así es la cruz, diga el del lado. La cruz duele, la cruz es espantosa. Tú le dices a ella: ¿quieres pasar por otra vez? No, la de la barriga sobre todo. Pero te hace bien. Diga al de lado: si no ve al resucitado. Jesús cuando resucitó, muchos me dicen: padre, pero ¿por qué no lo reconocían? ¿Por qué no lo reconocían? Porque la Magdalena lo mira y dice: si usted se llevó el cuerpo, María, ¡ah! ¿Eres tú? Los de Maús van hablando con él hasta que parte el pan: tomen, esto es mi cuerpo. ¡Ah! ¿Eres tú? Yo le digo: el que no entienda eso es porque nunca ha visto una mujer que va para una boda. Las mujeres son normales a menos que vayan para una boda esa tarde, aquí en Venezuela. Cuando una mujer va para una boda, amanece como todos los días, hace las arepas, las prepara, las pone en la mesa y a las 10 de la mañana se va para terapia intensiva en la peluquería. O sea, le agarran los pies, le liman las pezuñas, le agarran las manos, se las acomodan, le pegan unas uñas acrílicas que parece que nunca hubiera fregado un plato en su vida. Le agarran el pelo, se lo cambian de colores, le ponen implantes para que tenga más pelo, le quitan las cejas, le tatúan otras nuevas, le tatúan adentro del ojo la raya esa cleopátrica que se pone en ella. Después de eso le echan un spray para que se le quite la inflamación del tatuaje, le pintan los ojos, le meten los pómulos, le sacan el cachete, le cambian el color, le pintan la boca, se la delinean para que no parezca con un ecocardiograma que tiene ahí puesto. Le meten una crema que quita las arrugas por 18 horas, le recogen el pellejo atrás con un gancho que le agarra el pellejo del cuello así. Después cuando tú la ves, tú dices: Elena de Troya. No, mi hija, Juana Pérez. Así Cristo sufrió, se desgastó, llevó sol, se quemó, se le secó el pelo. Lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, lo rompieron, le pusieron una corona de espinas. Cuando lo fueron a enterrar a un bagazo. Bagazo es cuando uno se come algo y lo escupe. Así quedó el cuerpo de Jesús. Como un gusano, dice Isaías. Más pareció un gusano que un hombre. Lo estimamos como un leproso ante el que se oculta la mirada. Y eso fue lo que ellos enterraron. Si hubiera sido un muerto nuestro, de lo que dicen: tapen la urna para que no lo vean, pues quedó destrozado.
Y de repente cuando el Espíritu Santo, y esto es una cosa muy bella que tiene que ser nuestra esperanza en medio de la cruz, cuando el Espíritu Santo se metió en esa tumba, una guará, el poder creador absoluto de Dios se derramó sobre ese cuerpo, lo perfeccionó, lo glorificó, lo purificó. Ni Adán tuvo un cuerpo tan precioso y tan perfecto. Le dejó 5 llagas como monumento al amor. Las 5 llagas son el recuerdo de la cruz, donde todo el amor lo transformó, y cuando salió era tan bello que tenía que hablar para que uno lo reconociera. Y nos dice la carta a los Romanos, repita conmigo: el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos le dará vida a nuestros cuerpos mortales. Ese es el poder sanador del Espíritu Santo, que no solamente cuando nos muramos y resucitemos, cuando yo resucite, ustedes me van a ver y decir: wow, Padre, upa, qué bello eres. Estamos de acuerdo. Y ustedes también. Yo, mi hija, tú eres la misma. ¿Qué te pasó a ti, chamo? Naguará, chamo. O sea, pero en nuestra propia vida, mientras llega la resurrección, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos transforma, nos vivifica, nos llena de fuerza y de gracia. Amén. Una vez yo fui por una boda de una de mis sobrinas en Mejuma, y veo una muchacha que digo: qué niña más preciosa, pensé yo por dentro. Qué linda, una belleza pura, limpia, tan hermosa, unos ojazos entre gris y verde, naguará, y unos ojos grandes, bonitos. Digo, debe ser amiga de ellas, de mis sobrinas. Cuando llega la comunión le veo los ojos directamente a la muchacha bonita, y digo: si es mi sobrina Rosy, que vivió en mi casa 5 años. Yo viví con ella 5 años. Simplemente se había cortado el pelo, porque siempre tenía el poco mogote de pelo aquí, y nunca me di cuenta que tiene un cuello más largo que una jirafa. Y se había pintado. Así son las venezolanas cuando van por una boda. Y yo le voy a la comuniqué: ¿tú eres Rosy? ¿Quién voy a ser? Ella es dulce como yo. Cuerpo de Cristo, amén. La mamá preguntó, se imaginó que yo le dije: ¿tú te confesaste? Mira, la madre siempre pensando mal, ¿no? Pero yo le dije: ¿tú eres Rosy? ¿Quién voy a ser? Cuerpo de Cristo. Y después le dije que no te reconocía, es que me corté el pelo. Si con un simple corte de pelo y una maquilladita tú no reconoces a tu sobrina que estuvo 5 años viviendo contigo, a veces las mujeres ahora le da por pintarse el pelo. Se pintan ese pelo de amarillo y siempre lo ha tenido marrón, y el esposo se despierta de noche y ve la catira y le dice: ¿qué hice, Dios mío? Me dieron burrundanga. Yo quiero ser fiel a mi esposa. Y en eso, claro, ¿a quién más vas? Ay, es ella. Pues así, ustedes dirán: el padre está frívolo hoy, estamos en Semana Santa. Pero yo lo que quiero decirles es que la Semana Santa no es algo lúgubre. La Semana Santa es Pascua, es paso a la vida. Y el apostolado de la cruz tampoco es algo lúgubre. Es un camino a la salvación, a la alegría, a la vida. La Pascua y el apostolado de la cruz son lo mismo. Y uno se pone a ver algo muy bonito allí. Un gusano. ¿Usted ha visto una cosa más despreciable que un gusano? Levanten la mano los que serían capaces de darle un besito a un gusano. Todo el mundo. El gusano se envuelve en un capullo hecho con su saliva, asco. El capullo está hecho de saliva. Y cuando se envuelve en el capullo, si antes daba asco, ahora da asco y desprecio. Y parece que estuviera muerto ahí. Pasa el tiempo y el capullo se rompe. ¿Y qué es lo que sale? Una mariposa. Eso es la Pascua. Cristo se rebaja al nivel de un gusano, se envuelve en el capullo de la muerte y surge transformado. Eso es el apostolado de la cruz.
Tú vas tejiendo tu propio capullo de sufrimientos, ofrecimientos, entregas, te envuelves allí y cuando llegue la gloria, tú vas a brillar con Él. Cualquiera hubiera pensado que la vida de Conchita, madre de 9 hijos, una mujer normal, iba a ser una vida normal. No, ya en la propia vida tuvo mucha gloria en la iglesia porque fundó las obras de la cruz, pero ahora alcanza milagros del cielo, va a ser beatificada y en palabras de Reinero Cantalamessa va a ser canonizada y algún día será doctora de la iglesia. Nosotros somos parte de su familia en esta parroquia, somos un pedacito de su familia, que ella nos conceda su espíritu.